La figura de Matisse va a ser tan especial y tan fundamental para el fauvismo como la figura de Picasso también va a ser especial y fundamental para el cubismo. Matisse nace el 31 de diciembre de 1869 y fallece en Niza el 3 de noviembre de 1954. Es un artista formado en la Academia de Francia, pero que se va a relacionar directamente con los pintores impresionistas y especialmente con los pintores posimpresionistas. Va a asumir muchos de los retos que le van a plantear artistas como el mismo Gauguin o Van Gogh, y ya lo podemos ver en esta pieza de este periodo, digamos, inicial de Matisse, esta Catedral de Notre Dame al final del mediodía de 1902. Igualmente, y en esta obra fundamental de 1904-1905, Lujo, Calma y Voluptuosidad, un gran lienzo de 98.5% 18 centímetros de grande, donde adopta también dentro de su lenguaje pictórico lo que va a ser el puntillismo, obviamente con una serie de variaciones que él mismo va a hacer en cuanto al color, en cuanto al ritmo de la pincelada, en cuanto al detalle de la figura, distanciándose de los trabajos de Serra y de Camille Pizarro, y planteando pues también un lenguaje propio cromático, basado específicamente en algo que yo llamaría el aura de las cosas. No es tanto y no importa tanto las cosas cómo se ven, sino cómo se sienten. En ese sentido se vincularía a esa tradición que tiene que ver con Gauguin, que también tiene que ver con Van Gogh, y que tiene muchísimo que ver con el simbolismo francés. Lujo, calma y voluptuosidad también es una especie de emblema de la pintura de Matisse. Es, digamos, como una especie de elemento que va a transcurrir durante toda su obra, esos tres elementos combinados. Estamos en el momento también de la historia que llamamos la Belle Époque, un momento, digamos, de cierta calma política, de cierta calma social que atraviesa sus obras, de bienestar económico, incluso a nivel global, antes de la Primera Guerra Mundial especialmente, aunque ya los síntomas de revolución política ya se sienten en diferentes países en Europa y en América. Sí, digamos que es una calma aparente, hay un lujo y una voluptuosidad que se mantiene y que hace parte también de ese sentir de la vida francés que pues Matisse resume en este cuadro. Ya para 1905, cuando es el momento de la primera exposición fovista, que no es una exposición fovista realmente, es un nombre que se le da desde la crítica de arte también a este movimiento. La primera exposición se va a desarrollar en el marco de uno de los salones de París de 1905, y uno de los críticos la va a llamar a esta sala la sala de las fieras. Incluso va a hablar de una escultura que está en la sala, una escultura más o menos de origen clásico o de orden clásico, acompañado de obras como las que estamos viendo aquí en este momento, esta línea verde, el retrato de Madame Matisse y este retrato de André Rembrandt, y va a comentar que esta escultura está metida en esta sala con estas pinturas como un Donatello, una escultura del periodo renacentista del autor Donatello, metida entre las fieras. Fieras en francés es fauve, ¿sí? Es F-A-V-E-S, ¿sí? Fieras, y de ahí viene el nombre de fauvismo, o una de las posibilidades del nombre de fauvismo, que va a ser asumido por los artistas como con cierta gracia y con cierta alegría. Si bien era un nombre peyorativo, como lo mismo que sucedió con impresionismo, en este caso pues se asume porque sí, digamos que están buscando una ruptura y un generar una visión diferente, una visión apasionada del mundo, una visión sensible, a nivel espiritual, podríamos decir, del mundo, que como les dije anteriormente, pues deriva también de Van Gogh y de Gauguin específicamente.
Otra de las obras importantes también que hacen parte de ese leitmotiv, de ese sistema de vida francés, especialmente la felicidad de vivir, ¿sí? O la joie de vivre más bien, que es la traducción al francés de 1905 y 1906, donde vemos que la pintura se desprende completamente de su facultad representativa. Hay zonas del cuadro que son solamente color, donde la vegetación se transforma en pintura. Especialmente me estoy refiriendo a la esquina superior izquierda, donde ese árbol de tronco verde, parece que de él emanaran unos follajes naranjas y amarillos que se confunden también con el resto de la composición. Hay un efecto de fondo-figura que se rompe, que se va a dar de otras maneras. Y lo mismo sucede con la figura, en una figura que en el caso de Matisse va a estar delineada, va a estar circunscrita a una línea muy precisa, una línea curva, ¿sí? En Matisse, como sucede con otros artistas, se va a evitar definitivamente la línea recta y va, digamos, a estar también siguiendo con el sistema de cloisonné, de zonas pintadas, que ya viene de Gauguin, ¿sí? Y que otros autores también del periodo, especialmente de la escuela de Pont-Aven, van a desarrollar, ¿sí? Siguiendo precisamente esos principios de Gauguin. Otra de las obras importantes, esta de 1907, El desnudo azul, recuerdo de Bishkra, un óleo sobre lienzo de 92 centímetros por 1,40 y que pues, nos habla también de una manera de ver el cuerpo humano en cierta medida con una leve tendencia al sincretismo, a la sintetización de la figura a partir de elementos muy precisos de línea y de color y de mancha. Lo otro que podemos ver también aquí, muy característico de matices, como el elemento corrector que a veces utiliza y sobre todo, digamos, en la zona del seno de la mujer o en la zona del brazo apoyado sobre un tapete muy posiblemente, se ve como, digamos, hay un registro, hay un rastro de pintura que se ha venido corrigiendo, ¿sí? Hasta lograr una precisión de forma. El dejar este elemento que se ocultaba antes, no era que los pintores antes no corrigieran, incluso eso se conoce como el pendimento o arrepentimiento de pintor y se vuelve evidente con el paso de los siglos o de los años en pintores de la vieja escuela, donde aparece, digamos, esos arrepentimientos de pintor debajo de la capa pictórica. Ya en este caso, Matisse lo deja como evidente como un registro de su paso por el lienzo, de su decisión, ya como un elemento cromático, pero que tiene cierta idea de cinetismo también, o sea, de movimiento de la figura, movimiento posiblemente natural de la modelo que el cansancio ha corregido su pose, es muy probable que eso sea. También en cierta medida puede ser un elemento que esté planteándonos la imagen en movimiento, o sea, el cine, o el cambio de posición desde la fotografía también, ¿no? De cómo al tomar varias fotos, el simple gesto del fotógrafo, incluso al obturar, puede generar estos barridos o estos movimientos, sobre todo cuando las velocidades de exposición son muy lentas. En fin, hay muchas cosas que se podrían argumentar al dejar estos, digamos, entre comillas, errores que para Matisse se vuelven, digamos, argumentos pictóricos. Otra de las obras fundamentales es esta Armonía en Rojo, La Verienda, de 1908. Aquí Matisse recurre a una gama, digamos, más restringida, casi que a dos o tres colores predominantes, en este caso el rojo, que va a dominar casi que el 80% de la composición, en variaciones, digamos, variaciones medias, o sea, casi que solamente en unos tonos intermedios, muy luminosos, eso sí, especialmente de rojo carmín,
y de rojo cadmio, es los que predominan en esta gran superficie. El verde, que lo ubicaríamos en el espacio que denominaríamos ventana, como un elemento de contraste que le daría mucha más potencia al rojo y que lo vamos a ver también como salpicado dentro de la parte interna, especialmente en la zona que tiene que ver con los frutos de los bodegones o los frutos que están encima de la mesa que está aquí planteada. Una silla muy parecida, por lo menos en su textura del asiento, a la silla del interior amarillo de Van Gogh, y estos elementos de arabescos muy característicos en la pintura de Matisse, que hace referencia a esa tendencia del orientalismo. Aquí valga decir que hay unos acentos en azul y naranja, también otros de los complementarios, y algunos acentos en amarillo y violeta, que le dan, digamos, otro dinamismo al cuadro, ¿no? Y todo se compone a partir de esta gran mancha roja que domina especialmente la zona izquierda, perdón, la zona derecha del cuadro o a nuestra derecha del cuadro y la parte inferior. Eh, eh, es una manera de construir la pintura con la pintura misma. O sea, me explico, es la mancha la que define la figura. Ya aparentemente es capa sobre capa de rojo la que nos da el resultado final de esta pintura, sobre todo en esta zona roja. ¿Sí? Algo similar sucede con el verde, que deja solamente lo que vemos como línea respirar por debajo de estas grandes superficies cromáticas que ya está desarrollando Matisse. Igual aquí, una obra hecha en tres fases, 1909, 1913, 1916, un granulo sobre lienzo, bañistas en un río, donde nuevamente el elemento cromático, las franjas de color son importantes. Aquí ya nos distanciamos muy posiblemente de lo que es fauvismo, de pronto hasta la armonía en rojo y de pronto en la que sigue interior rojo podamos hablar de fauvismo. En este caso estaríamos hablando de una obra que en cierta medida se inclina hacia ciertas ideas de cubismo en Picasso, de cierta manera, aunque no es cubista, es una manera de estructurar la pintura, es un juego con una pintura que en cierta medida tiene elementos de abstracción geométrica, especialmente en el fondo casi que de la franja negra hacia nuestra derecha en el cuadro, ¿sí? Estos elementos cromáticos de fondo geometrizados con unos elementos, digamos, de una secuencia armónica al lado izquierdo. Sigo hablando del fondo en estos matices de verdes, ¿sí? Y estas formas humanas reconocibles que se yuxtaponen, sobre todo a través de la línea, nuevamente la línea como un principio organizador de ese caos pictórico o ese universo pictórico que también, digamos, se acentúa hacia cierta idea de volumen con algunos elementos cromáticos sobre cada una de las figuras. Me refiero a esos tonos oscuros, a esos tonos medios, a esos tonos claros que vemos en cada una de las figuras que nos da la idea de volumen del cuerpo. Nuevamente la idea de movimiento. Las figuras, digamos, no tienen definidos, por ejemplo, pies o piernas. En algunos casos, sobre todo las dos figuras del medio, pareciera que estuvieran al mismo tiempo dando un paso o en reposo, o al mismo tiempo mirando hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Esto también lo da con la idea de la línea indiferenciada. Eso también puede ver, o tiene que ver muy posiblemente con la introducción del cine como una de las prácticas comunes de la cotidianidad y una manera de ver la realidad no como algo estático, sino como algo dinámico, que ya vamos a ver que influirá muchísimo en las primeras vanguardias del siglo XX. La danza número uno de inicios de 1909 es un gran óleo sobre lienzo también de 259 por 390. También a partir de estos fondos, podríamos decir planos, o más bien
más de fondos planos, planos de color, que en cierta medida divide el paisaje en dos. Una zona, digamos, que tiene que ver con lo terrenal, que sería la parte verde, y otra zona que podría tener que ver con lo celestial, que sería la zona azul. En este caso, pues las figuras se distribuyen en una especie de círculo que se está generando precisamente por las posiciones de los cuerpos, por toda la figura. Aquí vuelvo un poco a la idea del simbolismo, de no hablar de un significado preciso, sino un significado metafórico, que Matisse, digamos, puede estar usando aquí en términos de cómo eh, el, el, se concibe la vida, por ejemplo, una metáfora de la vida, una metáfora del universo, una metáfora de- de la existencia en general, ¿no? De cómo damos círculos alrededor de lo mismo, o cómo habitamos la Tierra, o cómo habitamos el universo, ¿sí? Incluso los tamaños de las figuras podrían ser significativos en ese sentido. Y bueno, es parte de esos juegos que hace Matisse en términos de sus significaciones. Más o menos en ese mismo sentido aparece la música, ¿sí? Una alegoría en este caso, más que una metáfora, a lo que sería, digamos, una práctica que deberíamos ubicarla no solamente como una práctica artística, sino también como una práctica espiritual, posiblemente, ya con esa conexión con el universo. Si volvemos a tomar, por ejemplo, esa relación que tiene el verde con el azul, en este caso un azul violáceo, ¿sí? Con estos personajes de tonos como naranjas intensos, también definidos por líneas oscuras, pero al mismo tiempo acordándonos que en el inicio de la concepción de arte, la música aparece como una de las artes liberales en la concepción que emana desde Platón y que plantea que las artes liberales serían la aritmética, la geometría, la composición, la música que estaría entre la composición y la astronomía, ¿sí? La gramática, la retórica y la dialéctica. O sea, estaríamos hablando posiblemente de una concepción que nos conectaría con el origen del arte, o por lo menos de la noción artística en la antigua Grecia, y que se va a retomar, digamos, durante todo el periodo medieval e incluso en el periodo renacentista. Por eso, en cierta medida, esta obra puede ser bastante alegórica. Y esta se complementa con esta de la danza, de 1909, el final de 1909, verano de 1910, también una gran obra en tamaño de 260 por 391, en una construcción más o menos similar a la anterior, una construcción, una composición donde la zona verde haría el espacio terrenal y la zona azul posiblemente corresponda a un espacio celestial, y las figuras pues dando su giro o generando la sensación de movimiento y de giro, que como lo dije anteriormente puede ser una metáfora de la vida, de la construcción celestial universal y demás. El estudio rojo es otra de las piezas fundamentales de Matisse, una gran obra también de 1,81 por 2,19, pintada en 1911, donde el predominio de esta tonalidad marca toda la composición. Es una obra que se construye del fondo hacia la superficie, siendo el último color el rojo. Aquí hay un efecto óptico interesante porque lo que aparentemente es línea, realmente es el vacío que deja la mancha, ¿sí? Y todos los elementos además que están ahí representados están no es sobre el rojo, sino debajo del rojo. ¿Ya? Y es lo que salió. Y hay un efecto de fondo figura muy interesante en una manera diferente de concebir la pintura. La pintura desde estas superficies casi que monocromáticas, eh, lo que genera una impresión diferente y que seguramente emana de una sensación o de una sensibilidad muy diferente para aproximarse a la realidad. Con Odalisca, con pantalones rojos, vamos a ver una serie de representaciones de la mujer. Una representación de la mujer que es ya tradición del arte y que en cierta medida se convierte en argumento o en tema para que Matisse
pueda, digamos, hacer variaciones estilísticas, plantear procesos de composición, hacer referencias a la historia del arte. Por ejemplo, la idea de la odalisca tiene que ver con la idea del orientalismo francés, con autores como Auguste Ingres bueno, Delacroix y otros autores que trabajaron este tema en el siglo XIX. También, digamos, la presencia femenina podría entenderse como metáfora de la vida, como la dadora de vida, como toda la parte erótica también, que es fundamental dentro de esa línea de lujo, calma y voluptuosidad, o ese joie de vivre que habíamos señalado al inicio de sus obras, como una especie de leitmotiv de situación que marca el ethos cultural de los franceses en general y de Matisse en especial. Igual acá vemos odalisca con magnolias, otro elemento de argumento que sirve para generar otro tipo de acto pictórico, más dentro de esos elementos representativos, con cierta idea, digamos, de clasicismo, neoclasicismo, pero también con todos estos acentos de color que el mismo Matisse va a elaborar desde su etapa fauvista y que va a seguir, digamos, planteando por lo menos a nivel fragmentario en algunas de sus obras. Me refiero especialmente a los fondos con papel de colgadura muy luminoso o en lo que vemos aquí a nuestro lado izquierdo en la parte inferior, este pequeño bodegón con naranjas que también, digamos, nos habla de una paleta muy exaltada, muy luminosa y muy contrastada. Y también tenemos esta pieza que es una representación femenina, aunque su nombre es figura decorativa con fondo ornamental, pintado a final de 1925 y en el verano de 1926, un óleo sobre lienzo bastante grande de 1,30 de alto por 98 de ancho, y donde también hace estos juegos de color, ¿no? Estos contrastes entre estos lilas azulados con estos naranjas que están tanto en los elementos decorativos como en el cuerpo de esta figura decorativa, como su nombre indica, que nos podemos pensar que es una especie de cerámica, aunque por la manera en que está pintado parece más bien una modelo puesta en ese espacio. ¿Sí? También los acentos de verdes que podemos ver en diferentes sitios del cuadro, por ejemplo en el bodegón del primer plano, en la parte inferior, como parte del elemento pictórico que rodea las naranjas, esta mancha verde, o en las representaciones de follajes, tanto en la maceta como en los elementos decorativos, contrastados con estos rojos, ¿no? Rojos de diferentes tonalidades. La paleta de Matisse es una paleta muy variada, muy amplia, muy rica, que nos habla pues de esa voluptuosidad también. Y también este gran desnudo reclinado o desnudo rosa, una manera diferente de ver el cuerpo de la mujer, donde ya el elemento decorativo se reduce a estos elementos geometrizados, posiblemente como de telas estampadas, y la figura de la mujer se sintetiza en una secuencia ordenada de líneas curvas y como una gran mancha de tonos naranjas en diferentes gamas y en diferentes formatismos. Esta es, digamos, otra manera de aproximarse buscando seguramente lo esencial, aquello que es elemento característico, fundamental, más allá de la anécdota representativa. O sea, no importa tanto ni quién es, ni cómo se ve, sino más llegar al sentimiento o al ser de la mujer en este desnudo de 1935. Y dos obras que nos hablarían ya de una etapa madura de artista como de Matisse, que es esta blusa rumana de 1940, un óleo sobre lienzo de 92 por 73, un retrato, donde se destacaría pues los elementos cromáticos basados en unas zonas de color muy definidas, una composición que se da por la misma posición del cuerpo y la estructura dentro de la pintura, acentos bastante marcados, la línea oscura que hace un contorno definido de manera muy sutil, pero al mismo tiempo muy definida, también muy fuerte. Y por el otro lado, este laúd
pintado en febrero de 1943. También otra obra de esa edad adulta, madura ya de Matisse, que nos habla pues de un artista que está trabajando ya con una especie de gama pictórica muy libre, se da sobre todo en la manera en que compone los diferentes elementos del espacio, de una manera que podríamos llamar un poco desprolija, pero muy emotiva, muy sensible y muy abierta. Esas son como esas características que van a marcar el final de la vida de este artista. Aquí aparece el elemento del collage. El collage se va a volver un elemento fundamental, sobre todo por algunos problemas de salud que tuvo Matisse. Hubo momentos en que no pudo retornar a la pintura de manera directa, aunque siguió pintando casi hasta el final de su vida, pero recurrió a los papeles cortados y a los chinches, por ejemplo en este Dos bailarines, estudio para rojo y negro de 1938 que vemos a nuestro lado izquierdo, o esta serie de obras de jazz, este Ícaro de 1947. Son dos obras que, si bien están distanciadas más o menos 9 años en su realización, sí se unen por el hecho de que son estos elementos del papel recortado, pegado sobre una superficie, lo que va a dar, digamos, el sentido de la pintura. ¿Sí? Aquí van a importar entonces, y siguiendo, digamos, con esa continuidad del color plano o de los planos de color más bien, va a importar es la composición, va a importar el elemento gráfico que se va a traducir, digamos, en las diferentes formas que aparecen sobre la superficie. Acá otra de las planchas, la plancha número 2 de la serie El Circo, perdón, de la serie Jazz, titulada El Circo, también hecha a partir de papeles recortados y que, digamos, Matisse ha dispuesto sobre el espacio. Este interior con cortina egipcia va a ser una de sus últimas pinturas, digamos, de caballete. ¿Sí? Un óleo sobre lienzo de 1,16 por 89, una pintura, digamos, pues que casi que resume en gran medida gran parte de su producción artística, con el elemento del bodegón en un plano, digamos, secundario, con el elemento de la cortina dominando sobre todo el lado a nuestra derecha de la composición, y este elemento de ventana, de, de luminosidad que nos habla de una luz que entra con un espacio dominado por el negro, ¿no? Un espacio muy oscuro, aparentemente, que se ilumina pues a partir de esta presencia vegetal que se ve al otro lado y esa luz que entra por esta ventana. En cierta medida podríamos estar hablando como también una metáfora, en este caso, posiblemente de la muerte, ¿no? Una muerte que ya seguramente el artista presentía, iba a morir 6 años después de este momento, posiblemente, y que en cierta medida pues eh, nos hablaría de este interno y ese externo, ¿no? Este externo oscuro y esa luminosidad, una especie de luz al final del túnel. Podría ser una interpretación de esta obra, que es una de sus obras finales. También hay que destacar esta pieza, que es una de las piezas en las que también trabajó muchísimo Matisse, este Desnudo Azul, una obra hecha en témpera sobre papel, con papel recortado y pegado, y carbón sobre papel blanco. Y mezclado diferentes técnicas, hace una serie de, hace cuatro realmente estos desnudos azules, este es el número 4, y digamos que recurre nuevamente a los papeles recortados y a una material, digamos, menos tóxico que el óleo. Sobre todo los disolventes del óleo son muy, muy tóxicos, y aparentemente esto es lo que le ha causado ese problema de salud a Matisse. Y pues es un artista que sigue pintando en esta pulsión de vida, sigue trabajando el tema de la mujer obviamente, insisto, no como una representación casual, sino más que todo como una metáfora de la vida, una dadora de vida, un arquetipo, diría Carl Jung también, de la vida, de la madre, de muchas otras cosas que
tiene una carga simbólica por sí misma. Y el hecho pues de la pinta en azul, también escoja este color, que haga estas gamas también cromáticas con los azules, pues nos habla de una posición que puede estar tendiendo hacia lo espiritual más que hacia lo físico. Caracol, el caracol va a ser posiblemente una de sus últimas piezas, también una obra, ya en este caso podríamos decir, entre comillas, abstracta, solamente estos elementos y estas formas que podríamos decir medianamente geometrizadas, si bien hay un gran uso de la curva en toda la composición, en todos los elementos, no, con excepción del elemento azul en la parte inferior a nuestra izquierda, podríamos decir que todas las demás no, se escapan de esa geometría cerrada de ángulo recto. Eh, Nos habla también de una especie de espiral, si nos paramos en el elemento verde central, y vamos recorriendo por el negro, el rojo, el amarillo, el naranja, el rojo y el verde, estaremos hablando como una espiral que marcaría, digamos, la forma del caracol en sí misma. Más que un elemento representativo, obviamente es un elemento simbólico, es un elemento iconográfico. El caracol o esta forma es recurrente en la geometría y tiene que ver con la espiral de Fibonacci, con el punto áureo, con la vida, ¿no? Y en cierta medida es una expresión de vida eh, que, 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 que la plantea Matisse como una especie de legado, ¿no? Que tiene que ver con mirarla más allá de la anécdota, más allá de la circunstancia que se esté viviendo. Hay una pulsión de vida constante en la obra de Matisse, mantiene esa vitalidad, por lo menos en tema, desde sus obras iniciales, especialmente desde Lujo, Calma y Voluptuosidad, y podemos verlo también aquí de otra manera, en otra circunstancia, con el uso de la metáfora o de la alegoría, en este caracol de 1952, 1953, que también es de grandes proporciones, ¿no? De 2,87 por 2,88, una obra pues importante que como dije anteriormente puede ser ya su legado.